Iniciamos una nueva cápsula del programa Gestión Documental. Soy Yadira España Merchán y en este espacio estudiaremos el penúltimo proceso de la gestión archivística llamado foliación documental. Bienvenidos. La foliación documental se define como la acción y efecto de numerar las hojas de los documentos mediante la secuencia de los números naturales, permitiendo controlar la cantidad de folios útiles que contiene un expediente. Además de controlar la cantidad de documentos que contiene un expediente, este proceso también controla la calidad, porque respeta el principio de orden original, es decir, funciona acorde con los trámites que dieron lugar a su producción, así como con la integridad de la unidad documental. El cumplimiento de esta actividad responde al respaldo técnico y legal de la gestión administrativa. Por tanto, recordemos que, como condición previa a la foliación, el expurgo debe ser realizado. De tal manera la foliación se aplicará solo a la información necesaria y presente. Profundizando en el tema, para realizar la foliación de un expediente físico o electrónico se requiere cumplir con un procedimiento constituido por 3 momentos. Previo a la foliación, durante la foliación y después de la foliación. A continuación, procederemos a explicar cada uno. Previo a la foliación de expedientes físicos o electrónicos se debe 1. Verificar que el expediente haya concluido el trámite o proceso que estaba desarrollando. 2. Revisar si los documentos que están en el expediente son los correctos. 3. Controlar que los documentos que contiene el expediente estén previamente ordenados y expurgados. Ahora bien, para expedientes que contengan documentos físicos se considerará la foliación, mientras que para expedientes que almacenen documentos electrónicos se considerará la paginación. Entonces, durante la foliación de expedientes físicos se debe cumplir con los siguientes requerimientos. 1. La foliación se realizará a todos los documentos de archivo, en cada foja útil, de acuerdo al orden que mantienen e independientemente de su tamaño. 2. En la foliación se prohíbe utilizar cifras numéricas con suplementos alfabéticos, repetir números o realizar la foliación en hojas en blanco. 3. La foliación se realiza en la esquina superior derecha del anverso de cada uno de los documentos, en posición de lectura, de manera legible, sobre un espacio en blanco y sin alterar membretes, sellos o textos. 4. Los planos, mapas, dibujos, entre otros, tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados. 5. En caso de fotografía será necesario hacer un sobre de papel bond, parcialmente sellado, y sobre este escribir las características necesarias de identificación. 6. No se deben foliar las pastas ni las hojas índices. 7. Se recomienda utilizar sellos foliadores para efectuar el proceso de foliación de los documentos que conforman el expediente. 8. La foliación inicia desde el número 1, el cual corresponde al primer folio, es decir, al documento que dio inicio al trámite y en consecuencia corresponde a la fecha más antigua. 9. Si el expediente se encuentra conformado por una o más partes, la foliación se efectuará de forma tal que la numeración de la segunda será la continuación de la primera. Por otro lado, durante la foliación de expedientes electrónicos se debe tomar en cuenta que 10. Los servidores públicos y colaboradores deberán garantizar las características del documento electrónico de archivo, avalando la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del documento. Para cumplir aquello, la foliación de los documentos electrónicos se realiza a través de un índice electrónico. 11. El índice electrónico debe colocarse como parte de los documentos conformativos del expediente y será susceptible de foliación. Seguramente en este momento se están preguntando: ¿qué es un índice electrónico? Conforme lo enunciado en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se refiere a la relación de documentos de un expediente electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda, y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.
Ampliando esta definición, un índice electrónico es un instrumento que detalla los documentos electrónicos que componen el expediente, debidamente ordenados en función al proceso, con el fin de preservar la integridad y autenticidad de los documentos, además de permitir la recuperación de estos. En pantalla podemos observar el ejemplo de un índice para la foliación de expedientes electrónicos o híbridos. Para entender mejor cómo se llena este formato, tomaremos como muestra el caso de una serie documental definida en el cuadro general de clasificación documental de la Secretaría Administrativa denominada Sesiones de Consejo Politécnico. Iniciemos revisando el encabezado. La descripción de la serie documental sería Sesiones de Consejo Politécnico. Como esta serie documental no tiene subserie, escribimos la palabra no aplica. En el campo nombre del expediente registramos, de forma clara y sencilla, el nombre con el que identificamos al expediente. Seguidamente, anotamos la cantidad de cuerpos que se generan con la finalidad de almacenar los documentos físicos originales. A continuación, corresponde llenar los campos de documentos descriptivos, fecha de creación del documento, formatos del documento, paginación, foliación y tamaño. En lo que respecta a documentos conformativos, detallamos el nombre de los documentos originales producidos o recibidos durante toda la gestión del trámite. En fecha de creación del documento, anotamos la fecha del documento en su versión final. En formatos del documento. Al tener las opciones de digital físico o electrónico, debemos considerar que se selecciona digital físico si se cuenta con un documento físico. Posteriormente, si se requiere incluirlo en el expediente electrónico, este deberá ser digitalizado. Por otro lado, se elige la opción electrónico cuando se poseen documentos de medio electrónico. Cabe destacar que un documento físico que es digitalizado no se elimina, sino que este debe ser remitido a la siguiente unidad para que continúe el trámite. Además, pasa a conformar un expediente físico que debe ser descrito con los mismos metadatos del expediente electrónico. En cuanto a la paginación, se refiere al número de páginas que contiene el documento. Este campo se subdivide en total de páginas, páginas de inicio y página final. Estas opciones deben ir cronológicamente sumando la cantidad de páginas que contiene el expediente. Aquí en este ejemplo vemos que la página de inicio es 1 y la página final es 76. En conclusión, el expediente referente a la sesión de Consejo Politécnico del 14 de enero de 2021 contiene 76 páginas. La foliación. Por su parte, debe aplicarse si durante la gestión del trámite se produjeron documentos físicos. Finalmente, en el campo de tamaño, describimos el tamaño de un archivo digital o electrónico que normalmente se medirá en bytes. Continuamos con el último momento, correspondiente a después de la foliación. Durante esta etapa se deben considerar los siguientes criterios. 1. Si existen errores en la foliación para documentos físicos, esta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones. 2. Se debe asegurar que todos los documentos que conforman el expediente se encuentren correctamente foliados. Es decir, verificar que no se repitan los números o que existan saltos en el orden consecutivo de uno o varios folios, pues de lo contrario, se generará un vacío de números en el orden consecutivo de la foliatura. Antes de finalizar, tomemos en cuenta estas consideraciones. Para los documentos que se encuentren en soporte sonoro o audiovisual se tomará como referencia para la foliación electrónica. Un folio. El índice electrónico debe ser llenado con el nombre de todos los documentos originales que de forma consecutiva se fueron incorporando por los distintos actores que participaron en el proceso. Hasta aquí hemos llegado con esta cápsula. En el siguiente video revisaremos de qué se trata el último proceso de la gestión archivística, la descripción archivística. Hasta pronto.